Bueno, espéreme, lo vuelvo a saludar. Bueno, buenos días. Mi nombre es Iván Jiménez. Soy el tutor designado para esta guía de habilidades comunicativas para el personal de Telco que se estaba capacitando en recurso humano. La idea es que cada semana realicemos un encuentro para explicar una unidad de la guía, explicar la actividad evaluativa y así puedan entonces darle solución. Los cuestionarios están abiertos hasta el 11 de abril. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta el 11 de abril usted tiene plazo de entregar todas las evaluaciones. La plataforma se los califica ahí mismo, o sea, yo no tengo nada que ver en calificación, porque como son cuestionarios, ahí mismo se los califica. Cada cuestionario tiene como que 2 oportunidades de realizarse. Perdón, creo que es 2 o 1. Ahorita miramos bien cuando cuando expliquemos la unidad. Si usted tiene alguna dificultad, ahí sí me escribe. ¿Dónde me va a escribir? Al grupo de WhatsApp, que por ahí me es más fácil o más rápido, más ágil despejar las dudas. Dudas y comentarios, peticiones, quejas y reclamos las recibo de lunes a sábado de 7 de la mañana a 5 de la tarde por el grupo de WhatsApp. ¿Por qué pongo horario, muchachos? Porque me ha pasado en ocasiones anteriores que se toman la libertad de escribirme tarde de la noche o muy temprano en la madrugada y pues uno también descansa, ¿cierto? Entonces, por eso coloco horario. Entonces, el horario de atención para estudiantes de lunes a sábado de 7 de la mañana a 5 de la tarde. En la medida de mis ocupaciones les contestaré inmediatamente o me tomaré mi tiempo, pero siempre les contesto. Esta guía es muy cortica, muy sencilla, son 3 unidades y las unidades no tienen en sí mucho contenido complicado, es más bien teórico, no tan práctico. Bueno, aunque en estas unidades cambiaron las actividades, una de las actividades era realizar un ensayo. Veo que en esta ocasión no les colocaron esa opción. Entonces se salvaron de hacer el ensayo y se salvaron de hacer el video, porque había que hacer un video de presentación. Pero a mí me parecía entretenido esa actividad. Bueno, de igual manera les pusieron cuestionario. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta en el cuestionario? Leer muy bien las preguntas, porque si es una sola oportunidad para responder y usted no responde bien, pierde la materia. Tienen que tener en cuenta que la nota mínima para aprobar en el Censa es 4. Si usted saca 3,9, 3,8, 3,7, va perdiendo la materia. Pero hay una oportunidad de mejora. Es decir, si a usted la materia, la nota final, le queda de 3,5 a 3,9, yo le hago una actividad evaluativa para que recupere esa nota. Si es por debajo de 3,5, es decir, 3,4, 3,3, 3,2, 3,1, 3,2,9, ya pierde la materia porque esa por norma no tiene recuperación. ¿Listo? El sistema de calificaciones, pues no hay ningún problema porque es la misma plataforma que los va a calificar, es la misma plataforma la que les va a arrojar el resultado y usted ya sabe cómo va. O sea, usted lleva sus noticas, lleva sus cuentas y se va a dar cuenta cómo va. Cada unidad evaluativa vale el 33,3%. Entonces, eso al final nos da un 99,999% que se le aproxima al 100. Listo. ¿Alguna pregunta, comentario, situación que quieran socializar? No, profe. Bueno, listo. Veo en la plataforma que hay varias personas que ya prácticamente hay quienes la terminaron. Por ejemplo, Isabel Cristina Arcila, le fue muy bien, pasó ya la materia. ¿Quién más yo la terminó? Karen Patricia López, también le fue bien, pues no tan bien como a Isabel Cristina, pero sí ya terminó la guía, excelente, no tengo ningún problema con eso. Quiere decir que son personas muy juiciosas y que tienen tiempo y adelantaron todas las actividades y el sistema ya les arrojó la nota definitiva y ya les aparece en su plataforma.
lunes 12 de abril yo le subo sus notas a su Q10. En el momento no. ¿Por qué? Porque puede ser que haya cambios, que haya gente que vaya perdiendo y se le dé la oportunidad de mejora, entonces no subo notas todavía. Las notas las subo hasta último momento el lunes 12 de abril. ¿Qué quiere decir con esto? Que si usted el lunes 12 de abril no tiene sus actividades 100% realizadas, la nota va a ser muy mala, ¿cierto? Porque recuerden que nos estamos jugando en cada nota el 33.33%. Entonces, bueno, ya les hablé de las notas. No, empecemos entonces. Las clases son muy corticas, muchachos. Ustedes les habían dicho que eran de 2 horas, pero se van a dar cuenta que no son de 2 horas. Hay momentos, depende después de la participación de ustedes, que se hará de 45 minutos máximo o 1 hora máximo, pero 2 horas no se alcanza a ir porque vuelvo y les repito, la guía está diseñada sencillamente, no es una guía tan compleja como otras de talento humano. Les estaba comentando a los compañeros que llegaron temprano, yo soy un poco más flexible con otras carreras, porque digámoslo así, no tienen introyectada la norma. Pero mi experiencia, que yo he trabajado como coordinador de talento humano, mi experiencia en el área me dice y me ha enseñado que las personas que trabajamos en el área de talento humano debemos ser muy puntuales y muy responsables. Imagínate que por ejemplo, a vos en un trabajo se te demore el pago porque vos llegaste tarde. Ah, es que hoy pagan, ay, pero no alcancé a hacer la nómina, yo le pago mañana, pero mañana ya es 16 y tengo las deudas, tengo que pagar cuotas, tengo que pagar. Entonces, hay que aprender a ser muy puntuales, muy responsables, muy bien organizados. Entonces, sí les pido, por favor, a ustedes en especial, que sean muy puntuales a la hora de conectarnos. Listo. Vamos entonces a ver esta primera unidad de habilidades comunicativas. Ya nos ponemos acá. ¿Sí están viendo pantalla, muchachos? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Listo. Entonces, la guía habilidades comunicativas. Esta guía fue desarrollada por el profesor Néstor Velandia. Habilidades comunicativas es muy importante para nosotros en talento humano porque nosotros no solamente hacemos nómina, nosotros no solamente hacemos nómina ni reportamos accidentes a la ARL, ni pasamos incapacidades. Nosotros muchas veces también somos los responsables de los procesos disciplinarios, de procesos internos administrativos y tenemos que saber expresarnos, tanto oral como escrito, por escrito. Entonces es importante aprender de estas cosas, aprender que el lenguaje verbal, que la cara que usted pone cuando le solicitan algo, también transmite un mensaje. Entonces, es muy importante aprender. Si usted todavía no lo tiene introyectado, esta es su oportunidad de aprender. Y si usted ya lo tiene, felicitaciones porque ya va un paso adelante. Nosotros somos la cara amable de la empresa. Somos el puente entre el área administrativa y el área operativa. Es decir, todas las quejas, reclamos, situaciones que se presentan dentro de la organización, nosotros somos las quienes los canalizamos. Entonces es importante, chicos, que aprendamos a comunicarnos. Por eso se les da este tipo de guías. No sé si dentro del plan de estudio de ustedes, porque como ustedes son un caso especial por ser patrocinados por una empresa, tenga habilidades comunicativas 2. En tal caso, esa guía también amplía un poco este aprendizaje. Si no la llegan a ver, pues bueno, no pasa nada, pero ojalá la pudieran ver, ojalá esté dentro de su plan de estudio, habilidades comunicativas 2, que es muy entretenida también. Listo, vamos entonces, sin más preámbulos, a ver esta introducción que nos da el profesor Néstor Velandia. Bienvenidos. Esta es la guía de habilidades comunicativas del curso virtual acá en Sensa. El objetivo que vamos a plantear con relación a esta guía es para que aprendamos a comunicarnos mejor. Chicos, vean, por eso hablo de la puntualidad. Me toca parar la transmisión para darle entrada a las personas que llegan tarde. Por eso les pido puntualidad, porque entonces demora o obstruye el desarrollo de la clase. Listo.
Vamos a trabajar 3 temas fundamentales en el transcurso de esta guía: la comprensión lectora, las competencias escriturales y la comunicación verbal y no verbal. ¿Por qué es importante desarrollar esta guía para todos ustedes? Es importante saber escribir, saber interpretar conceptos de la vida real, inclusive de hechos también imaginarios, y obviamente saber leer. En estos 3 aspectos nos vamos a concentrar para desarrollar la guía de habilidades comunicativas. En esta guía vamos a aprender demasiado en términos de comunicación. La invitación que les hago a todos es que se apropien de los talleres, de los casos, las lecturas. Tenemos una plataforma adecuada para que ustedes desarrollen todos los talleres que a su haber van a encontrar, y van a encontrar un apoyo obviamente a nivel virtual que les va a permitir aprender muchísimo de las habilidades comunicativas en el mundo de hoy. Bueno, vamos entonces para la unidad 1 de la guía que nos habla de la comprensión lectora. Chicos, muchas veces nos vemos en situaciones en las que tenemos que leer un texto y se nos dificulta la comprensión, es decir, no tenemos la habilidad de tener un discurso comprensible a determinados textos. No es culpa de nosotros. Muchas veces se debe a que la educación básica secundaria no les fomentaron el hábito de la lectura, o usted no tiene un léxico grande para aprender y comprender cierto tipo de términos. Si bien acabo de decir que no es culpa suya, sí es su responsabilidad ampliarlo. Si usted no tiene una buena dicción, es decir, una buena pronunciación de las palabras, usted tiene que esforzarse, tiene que leer, y eso se aprende solamente leyendo, muchachos. Eso es el único antídoto para la comprensión lectora y hablar bien, que se llama la dicción. No adicción, no, dicción es la lectura. Entonces, esta es otra invitación para que se motiven mucho a leer, se motiven mucho a explorar otros temas diferentes y así ampliar su vocabulario. Entonces vamos con esta primera unidad que habla de la comprensión lectora. Esta unidad tiene 4 bloques. En el primero vamos a hablar de por qué es importante la comprensión lectora. El segundo, qué es la descripción densa. El tercero, qué es la denotación y la connotación. Y el cuarto, cuáles son los elementos gramaticales. Luego vamos a explorar al final la actividad evaluativa número 1. Sí, esto lo sé abrir. Entonces vamos sin más preámbulos a ver la introducción. Yo les explico la introducción, o miramos el video de introducción o la lectura de introducción, y la profundización si la hace usted. El ejercicio de práctica, muchos me preguntarán, profe, ¿es obligatorio hacerlo? No, no es obligatorio hacerlo. Pero, por ejemplo, ayuda mucho para comprender el tema, y en caso de que usted lleve una nota bajita, le va a ayudar a subir la nota porque yo lo tengo en cuenta, para los que van perdiendo, que yo espero que no sea ninguno. ¿Listo? Entonces vamos a ver el video de introducción de por qué es importante la comprensión lectora. Vamos a hablar de la comprensión lectora. Desde la misma definición lo podemos determinar. ¿Qué es comprender? Es interpretar textos básicos, textos afines a mi interés, al conocimiento que yo particularmente quiero aprender, y obviamente partimos de un objetivo. No todo lo que hay en el mundo a nivel de conocimiento y de textos me interesan leer. Entonces partimos del buen criterio del lector,
de la persona que quiere actualizarse o que quiere aprender nuevos conocimientos, de determinar a unos textos básicos, unos textos de interés, empezar a hacer una interpretación de los mismos. Y eso obviamente queda en su bagaje como tal a nivel de persona o a nivel profesional. Ese es el objetivo con el cual nosotros vamos a empezar a entender este elemento de la comprensión lectora. Este objetivo tiene que ver con relación a la fuente. Tengo que tener, obviamente, soporte bibliográfico o, en este caso, de la cibergrafía en Internet, para partir de un concepto fundamental de conocimiento. Es decir, qué hay, qué quiero leer, qué quiero aprender, y con base a esa fuente ya puedo obtener una información como tal. De esa información ya puedo entender y puedo partir de la idea de que voy a lograr un propósito de adquirir un nuevo conocimiento o hacer una interpretación adecuada del mismo. Ya teniendo toda esa información, que es la que nosotros estamos reseñando acá, ya podemos partir del hecho que vamos a tener una posición, un punto de vista particular de ese texto, de esa información que habíamos levantado inicialmente, y que eso hace posible que el ser humano y que las personas que estamos ávidas de conocimiento, pues hagamos una interpretación de la realidad y obviamente desarrollar un criterio particular. Bueno, pregunta. ¿Ustedes leen? Jóvenes. A mí me gusta la lectura. ¿Qué lees, Andrea? ¿Qué tipo de lectura acostumbras tener? Libros. Sí, pero ¿qué clase de libros? ¿Qué clase de literatura? Me gusta Gabriel García Márquez. Muy bien. ¿Quién más lee? Nadie más, solamente Andrea. Los demás no leen o los demás se acostaron a dormir. Yo la verdad, profe, no, yo soy más como de ver documentales. Muy bien. Aquí hay una situación muy importante, muchachos, y ustedes son vivo ejemplo de lo que sucede en la realidad. A la mayoría de jóvenes no les gusta leer porque no lo encuentran entretenido, porque ven más productivo la participación audiovisual, como nos lo explica Verónica. Ella es más de documentales, ¿cierto? Pero la lectura nos ayuda a ampliar más que nada nuestro vocabulario y nuestra dicción y nuestro punto de vista. El profe nos hablaba de un objetivo. Yo leo para qué. Leo porque me lo mandaron en la universidad, leo porque estoy aburrido y me quiero entretener, o leo porque me dio curiosidad, ¿cierto? ¿Cuál es ese objetivo? Después de esa lectura usted no vuelve a ser el mismo, usted ya tiene un punto de vista. ¿Cuántos de nosotros al inicio de una situación laboral o de una relación laboral no leemos ni los contratos que estamos firmando? Y después vienen las reclamaciones. Ah, es que a mí no me habían dicho que yo tenía que hacer eso. No, pero estaba en el contrato. ¿Usted lo leyó? Ay, no. Ah, ahí hay una dificultad. O sí lo leí, pero no lo entendí. Había un poco de palabras que yo no comprendía. Y entonces... Y en el caso de ustedes, muchachos, que están en el área de talento humano, sí que tienen que aprender mucho sobre terminología jurídica. Porque muchos de los términos... Espérenme un momento, muchachos. Muchos de los términos que utilizamos dentro del área de talento humano son jurídicos y a veces son incomprensibles para la mayoría de la gente. Y adivinen quién le van a preguntar, señorita o joven, ¿qué significa esto? Y usted tampoco sabe. Entonces ahí hay una necesidad del área de aprender y comprender cierto tipo de términos. Entonces por eso es importante la comprensión lectora, porque está basada en un objetivo y me lleva hacia un punto de vista o una opinión sobre determinado tema. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, muchachos? No, no, señor. No, profe. Entonces continuemos. Vamos con el bloque 2
Bueno, queda entonces la lectura de la profundización, queda en manos de ustedes sobre la importancia de la lectura. Vamos con el bloque 2 que nos habla de qué es la descripción densa, ¿cierto? Vamos a ver qué nos explica el profe de qué es la descripción densa. Apreciados estudiantes, este es el material de aproximación de la unidad de aprendizaje 1 del bloque temático 2 del curso virtual de habilidades comunicativas. Y vamos a empezar a hablar precisamente de lo que es la descripción densa. Describir es exponer detalladamente lo que nos rodea a diario, como son las personas, los animales, los lugares, los objetos, los cuales pueden ser inclusive imaginarios o reales. Aquí vamos a detenernos un momentico. La descripción obedece a una necesidad de contar algo. ¿Yo por qué estoy describiendo? Voy a describir, por ejemplo, lo que estoy viendo. Yo estoy viendo a 9 estudiantes con diferente tipo de perfiles, no todos tienen foto, algunos tienen fotos de sus hijos, algunos tienen fotos, o la mayoría tienen fotos posando, ¿cierto? Posando graciosamente. Aquí llegó una bien tarde. Eso es una descripción, ¿cierto? ¿A qué obedece una descripción? A una necesidad de contar algo. La necesidad puede ser propia, es decir, mía, infundada, o una necesidad externa, una necesidad que me la coloca una situación en particular. Me explico. Usted está en el área de talento humano y su jefe le pide describir la situación de un trabajador frente a un llamado de atención. Le va a decir, a ver, vamos a coger, por ejemplo, a Xiomi Ramírez. Xiomi es la niña de talento humano y yo soy el gerente de la empresa. Le digo, Xiomara, ¿qué pasó con el llamado de atención del trabajador X? Cuénteme detalladamente cuál fue su actitud. Xiomi no le paró bolas y hizo una descripción muy vaga, muy superflua de lo que había pasado. Pero por el contrario, si Xiomi venía atenta, es decir, pone mucha atención, Xiomi me da un informe detallado de lo que sucedió. Podemos describir muchas situaciones, hechos, situaciones, personas, animales, cosas reales o imaginarias, y ahí obtenemos una información adecuada del tema. Listo. Continuemos entonces con el video. En el mundo en el cual nosotros nos movemos es fundamental entender qué es lo que es el comportamiento del diario vivir, y por eso es fundamental que cualquier profesional en su área en particular aprenda a entender qué es la descripción como tal. ¿Por qué es importante la descripción? El ser humano debe enfrentarse a dos aspectos fundamentales, que son, primero, que le da una perspectiva de la vida de manera directa, el concepto de describir de manera adecuada todo lo que le toca enfrentar a diario. Y dos, con base a esa descripción puede desarrollar una serie de hipótesis con base a hechos reales o imaginarios, pero es decir, si tiene que basarse sobre algo fundamental, que es sobre los hechos como tal. No puede ser algo totalmente vago, sino que requiere de algo concreto para poder desarrollar esas dichas hipótesis. Hay varios elementos para poder hacer una descripción densa de manera adecuada. Vamos a hacer como una especie de mapa conceptual para que lo entendamos. Voy a explicar con un lenguaje más sencillo esta parte. ¿Cuáles son los elementos importantes a la hora de describir? Primero que todo, poner mucha atención, tener mucha observación clara, precisa de lo que queremos describir o de una situación en particular. De eso que captamos, hay que seleccionar los detalles más importantes. Luego, organizar esos detalles, ya sea en la mente o en un escrito, siguiendo un orden lógico, puede ser cronológico, obviamente, que puede ser de lo general a lo particular o viceversa, es decir, de lo más complejo a lo más sencillo o de lo más sencillo a lo más complejo, o si es una narración de hechos, hacerlo de manera consecutiva o hacerlo de manera cronológica. De los primeros planos al fondo, es decir, de lo grande a lo minucioso, o al contrario, desde adentro hacia afuera o a la inversa. Situar los objetos en el espacio con precisión, se usarán expresiones como a la derecha, junto o al fondo, detrás de, en el centro o alrededor. Ustedes dirán, pero esto solamente ocurre para objetos. No, ocurre también para personas. Cuando yo voy a describir qué sucedió esta mañana, yo puedo decir, bueno, ingresé
a la plataforma. Primero, pues, voy a volver a empezar. Prendí mi computador, ingresé a la plataforma, abrí el WhatsApp web, abrí el correo, abrí el Google Meet. Eran las 6:58 y no se había conectado ningún estudiante. El primer estudiante que llegó fue, creo que fue Verónica, no, Xiomi, uno de los dos no me acuerdo, y luego fue Juan Esteban. Eso es una descripción de mi realidad, de lo que pasó. Mire que utilizo el luego, después, y no lo puedo utilizar también con objetos. Listo, sigamos entonces con nuestro video. Primero, observar con muchísima atención. El método de la observación hoy en día a nivel de investigación se volvió una herramienta muy importante, por encima inclusive de lo que es las encuestas o otros métodos de investigación que hoy encontramos. Segundo, seleccionar los detalles más importantes. De esa observación hay que escoger lo más fundamental para poder que la idea que queremos describir sea la más adecuada. Luego, después de que tenemos los detalles bien claros, los organizamos de una manera lógica que puede ser de lo general a lo particular o viceversa, ¿cierto? Y finalmente, es situar esos objetos en el espacio con precisión, ¿cierto? Que puede ser de izquierda a derecha, fondo adentro, detrás, en el centro, alrededor. Lo importante es que después de realizar esa descripción, identificar los elementos fundamentales y centrales, esos son los que nos van a dar la posibilidad de dar la información que queremos nosotros describir y obviamente apoyándonos sobre otros objetos secundarios que nos van a servir de soporte a esos fundamentales que hayamos escogido inicialmente. La interpretación de la cultura de acuerdo a la descripción hoy en día a nivel de semiología de la comunicación se ha vuelto fundamental, ya que toma en cuenta y toma como eje fundamental al sujeto, es decir, todo lo que él piensa, lo que él siente, esa perspectiva fundamental de lo que el hombre quiere transmitir se vuelve fundamental cuando él transforma esa realidad o esa situación imaginaria, pero es decir, la tiene que llevar a un contexto en el cual él pueda expresar de manera adecuada y se haga entender, porque la comunicación finalmente no solamente es transmitir, sino que se haga entender ante su receptor como tal. Es decir, realizamos una buena descripción cuando nuestro interlocutor, es decir, la otra persona o las otras personas entienden perfectamente nuestro mensaje. Nunca debemos hacer un escrito o una descripción pensando solamente en nosotros. Es que yo fui el que la entendí así. No, tenemos que siempre pensar que lo que estamos escribiendo, que lo que estamos diciendo debe ser interpretado por otra persona en la manera correcta y en la medida correcta. Por eso muchas veces fallamos en las descripciones. Miren, muchachos, vuelvo y les digo, ustedes no saben en qué área se van a desempeñar a futuro en una empresa. Vuelvo y les digo, ustedes no solamente van a hacer nómina, reportar seguridad social y no más. Ustedes muchas veces van a tener que hacerse cargo de los procesos disciplinarios. Y en los procesos disciplinarios, usted necesita una descripción detallada de los sucesos, de lo que pasa con los trabajadores. Y si usted no es capaz de condensar una información, de captarla y de expresarla correctamente, va a tener dificultades. Muchos de ustedes, auxiliares de talento humano, hacen esas actividades. El jefe de talento humano le dice, fulana, hágame el favor y le recibe la declaración al trabajador para después sacar una conclusión. Y si usted no sabe escribirlo, puede estar jugando con el puesto de alguien y usted ni enterado se da. ¿Listo, chicos? Sigamos entonces con el desarrollo de nuestro trabajo. Entonces, la descripción densa significa explicar un asunto detalladamente de una manera correcta, de una manera entendible, de una manera que todos los que se involucren en la lectura o en esa descripción la puedan entender. Perdónenme un momento. Bueno, en este bloque 2 está una profundización que es un enlace para un documento. Ahí lo pueden realizar si usted quiere, ¿cierto? O si cree que tiene suficiente con la explicación que acabamos de dar, pues perfecto. También hay un ejercicio de práctica que lo lleva a apoderarse o empoderarse de este concepto. Vamos para el bloque 3, que es la denotación y la connotación. Estos son dos términos muy importantes, que es denotar y que es connotar.
Seguimos avanzando en la guía de habilidades comunicativas y ahora vamos a hablar de dos aspectos importantes en el lenguaje, la denotación y la connotación. La denotación, semánticamente hablando, es cuando expresamos alguna idea, algún texto de la manera real, concreta. Recuerden, denotar es contar algo, un texto o una situación de manera concreta. Eso es denotar. Entonces, denotar depende mucho del emisor, o sea, de mí como originario de un mensaje. Eso es denotar. ¿Listo? Es contar algo de una manera concreta, un hecho concreto de manera extensa. ¿Listo? Continuemos entonces. ¿Y qué es la connotación? La connotación es la interpretación, o cuando nosotros llevamos a un lenguaje más allá de lo normal, de lo semántico, y hace posible que la interpretación de ese texto pueda variar. Entonces, denotar es contar y connotar es interpretar. Entonces, la connotación depende del receptor. Si esa persona está ávida de escucharme y si esa persona entendió lo que yo le dije. Pero para que esa persona entienda lo que yo le dije, tenemos ambos que tener el mismo nivel, bueno, no cultural, pero al menos sí, el mismo nivel de comprensión. Tener el mismo lenguaje y tener la misma disposición. ¿Listo? Voy a colocar un ejemplo. La piedra es pesada. Ahí estamos hablando de un concepto denotado, es decir, es algo concreto. Voy a coger una piedra y la voy a pesar. Cuando hablo en términos de connotación, hoy tengo mucha piedra. Entonces, ¿eso qué quiere decir? En la interpretación que yo puedo hacer es que tengo rabia. Si ustedes observan a nivel semántico, la primera frase es muy concreta en su forma de interpretación, mientras que cuando lo hicimos en la segunda versión, en la connotación, asumimos el término piedra en términos de rabia, ¿cierto? Entonces, la diferencia en el lenguaje hace posible que, obviamente, dependiendo en que nosotros escribamos y el contexto cultural en el cual nosotros nos expresemos, hacen parte de la diferencia en que es la denotación y el término de la connotación. Bueno. Si yo les llego a decir, tengo una piedra, ¿ustedes cómo lo interpretan? Profe, Connotativo, profe. Muy bien, Mariana. Mariana, ¿cierto? Mariana. Sí. ¿Pero qué entiendes tú de ese término cuando yo digo tengo una piedra? Que yo lo estoy interpretando, yo lo estoy diciendo. ¿Y qué entiendes tú? Que tengo rabia. Puede ser, ¿cierto? Puede ser según el contexto. Como también puede ser que tengo una piedra aquí en la mano, un sí, objeto. profe, ajá, yo iba a decir eso, que se puede interpretar como de las dos maneras. Exacto. Esas dos interpretaciones que hacen la compañera Verónica y Mariana es la denotación y la connotación. Eso es denotar, yo expreso algo, y connota, ellos interpretan de acuerdo a una situación. Obviamente ahí juega mucho, un papel muy importante. Espérenme un momento, chicos. Espérenme. Chao. La denotación, entonces, juega también un papel importante el acento o la intención que yo coloque. Yo digo así planamente, tengo una piedra, pues nadie puede prestarse para confusiones. Verónica dice, pues tiene un objeto, que es una piedra, es un elemento mineral, que lo tiene ahí en su escritorio. Mariana dice, no, el profesor está enojado, ¿cierto? Es una interpretación. Pero si yo digo, uy, tengo una piedra, ahí sí ya despejo las dudas de lo que tengo es rabia o indisposición hacia algo o hacia alguien. ¿Listo? Eso es denotar y connotar. Bueno, vamos para el bloque 4 de cuáles son los elementos gramaticales. Aquí es súper importante tener en cuenta la ortografía, ¿cierto?
¿Cómo juega ese papel importante la ortografía en lo que decimos y en lo que escribimos? Ustedes podrán decirme, profe, y es que cuando uno habla también tiene ortografía. Sí, señora. No es lo mismo decir el éxito a decir el éxito. Eso va muy ligado a la dicción, a la buena pronunciación de las palabras, pero al fin y al cabo es ortografía, ¿cierto? Hay personas que se les dificulta esa pronunciación de ciertos fonemas, de ciertas letras. No sé si ustedes hayan escuchado a gente decir, a personas decir, por ejemplo, Naiden me entiende, ¿cierto? O, por ejemplo, decir la feografía, porque hay un proceso en su cerebro que los lleva a interpretar de esa manera ese tipo de palabras. Y uno trata de explicar, no se dice feografía, se dice geografía. No se dice Naiden, se dice nadie, ¿cierto? Ese tipo de situaciones muchas veces obedecen a un contexto cultural. Miremos entonces el bloque 4, que nos habla de los elementos gramaticales. Seguimos avanzando en el curso de habilidades comunicativas, unidad de aprendizaje 1, bloque temático 4. Este es el material de aproximación. ¿Cuáles son los elementos gramaticales? Para iniciar es importante, esta es una definición que no es en el contexto semántico como tal, pero me parece interesante que lo tengamos muy en cuenta. Las palabras danzan en la oración, es un cambio de posición o una nueva figura que se introduzca, traen consigo un cambio en el ritmo y en el significado. La gramática es para eso, para darle significado a todo lo que es las palabras, para que esas palabras, obviamente que componen una serie de letras, conformen una serie de oraciones, conformen una serie de párrafos, obviamente esos párrafos contienen unas oraciones y esas oraciones, conformando párrafos, le dan una línea conductal sana para entender e interpretar lo que nosotros estamos redactando o escribiendo. Eso es lo que quiere decir la sugerencia cultural del Banco de la República, del cual extractamos este párrafo tan interesante. Hay una serie de criterios gramaticales que inclusive desde la Real Academia Española de la Lengua ha querido precisamente como determinar cuáles son los alcances de la gramática y los ha determinado en 3 aspectos importantes, que son el sintáctico, el morfológico y el semántico. Bueno, ahora vamos a exponer de una manera más concreta el tema de los criterios gramaticales. Bueno, aquí es importante que nos detengamos. Nos hablan del criterio sintáctico, morfológico y semántico, que hacen parte de los criterios gramaticales. ¿Qué es la sintaxis o lo sintáctico? Es la clasificación de las palabras según su fusión, su régimen, su conexión, su concordancia, su coherencia y su cohesión, ¿cierto? O sea, las palabras una al lado de la otra, ¿qué significan? ¿Qué expresión tienen? ¿En qué momento entran a actuar dentro de la oración? Entonces ahí es donde nos dice, toda oración está compuesta por sujeto y predicado. Ah, ya, entonces cuando yo voy a hacer una oración, estoy contando algo de alguien de una manera explícita. El criterio morfológico hace referencia a las variaciones de los vocablos, es decir, sobre el género, número, la persona, el caso, el grado, el tiempo y el modo. Esto que yo estoy contando aquí, ¿de quién es? ¿Un hombre, una mujer? ¿Son varios? ¿Son poquitos? ¿Qué persona es? ¿Es primera persona? ¿Es segunda persona del singular o primera persona del plural? Y el criterio semántico se refiere a los significados, la connotación y la denotación, es decir, según el contexto donde estoy hablando, qué es lo que estoy interpretando o qué es lo que quiero decir en esa oración de esas personas o de esa persona de la cual estoy hablando. Gramaticales. El criterio sintáctico tiene que ver precisamente desde las palabras. ¿Qué papel cumplen a nivel de función, de conexiones, de concordancia, de coherencia y cohesión? Para poder tener, precisamente como su palabra lo dice, coherencia, para poder que nos podamos entender a través de los textos escritos. El criterio morfológico ya habla del tema de los vocablos, porque es el género, el número, personas, grado, tiempo, modo, que eso lo vamos a trabajar también en el curso. Y el criterio semántico ya es la significación como tal, que nace precisamente de ese concepto sintáctico y morfológico, y ya hablamos de la significación, pero para que nos hagamos entender en cuanto a conceptos de connotación y de denotación. Hay una serie de campos del estudio del lenguaje, que precisamente los grandes autores
en el tema de las comunicaciones han definido. Y está la fonología o fonética, que incluye los aspectos sonoros como las vocales, las consonantes, los acentos y entonaciones, y de lo cual vamos a hacer varios ejercicios en esta unidad. Y el sistema gráfico es la representación de los elementos sonoros, como las letras, los signos de puntuación, que precisamente le dan un soporte fundamental a la fonología. Bueno, vamos a explicar entonces qué es la fonología. Miren, por ejemplo, algo, muchachos, algo muy particular. Latinoamérica se caracteriza porque en toda la región de Latinoamérica hablamos castellano, hablamos el español, pero no en todos lados nos hacemos entender. Nosotros, los colombianos, cuando hablamos en diminutivo, utilizamos un diminutivo diferente. Nosotros decimos el tintico, la mamita, ¿cierto? Y en otros espacios no utilizan espérenme que me confundo cuando voy a dar esta información. Nosotros para el diminutivo utilizamos el ico, ica, ¿cierto? Y en otros espacios es el ito. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos sobre todo ocurre en las regiones de Centroamérica. Los diminutivos son diferentes. Por ejemplo, yo voy a decir Juanito, ¿cierto? Bueno, no, aunque con los nombres no funciona así. Espéreme que hay un ejemplo muy claro. A ver, Rositica. Bueno, aquí ya Por ejemplo, nosotros, el diminutivo de rosa, nosotros decimos una rositica, una rosita pequeña. En otros espacios, en otros países, dicen la rositita, tita. Ahí es donde quería llegar. Los diminutivos de ellos son ita, ita. Nosotros son ico, ica. Siendo un contexto fonodiólogo normal, es decir, nos hacemos entender, la utilización de estos conceptos gramaticales los hacemos de una manera diferente, de una manera, aunque sea entendible, de una manera estructural diferente. Y así ocurre con muchas otras palabras. Tenemos el contexto, por ejemplo, de ciertas frutas. Unas frutas significan una cosa en unos espacios y el nombre de otras frutas significa otra cosa en otros espacios. Voy a poner, por ejemplo, la papaya. No demos papaya. Aquí nosotros sabemos que la papaya es una fruta, pero no dar papaya significa no dar chance a que algo ocurra mal. Si tú llegas a decir esto en Centroamérica, te van a mirar raro porque papaya hace referencia al órgano reproductor femenino. Entonces, no hay una coherencia normal entre estas dos cosas. ¿Pero por qué le van a decir papaya a eso? Sus razones tendrán y su origen fonológico tiene sus razones, pero en el caso de nosotros es eso. Nosotros lo utilizamos en dos términos, no de papaya. Otro término que, por ejemplo, perico. Para nosotros acá, en nuestro contexto, en nuestra realidad, perico tiene tres significados o significantes. Puede ser unos huevos revueltos con aliño, puede ser un café con leche pequeño o puede ser una droga alucinógena. Perico, ¿cierto? En otros espacios, perico solamente significará un animal y ya, un animalito pequeño, que para nosotros también es pues, un periquito. Dar lora, y eso ya va en el contexto más nuestro. Dar lora significa cansar, molestar, ¿cierto? Aquí en nuestro contexto antioqueño. En otro lado, a ti no te van a entender qué es dar lora. Pues, ¿qué significa? A eso es lo que se refiere este último bloque. Bueno, vamos entonces, si no hay alguna inquietud, pregunta que quieran comentar. No, profe. No, profe. Bueno, vamos entonces a ver, para culminar este primer encuentro, vamos a ver la actividad evaluativa número 1. Yo se las voy a mostrar. Bueno, aquí nos dice que tiene 3 intentos permitidos. Chicos, si lo pierden es porque son muy descarados. Es decir, tú tienes 3 oportunidades de responder el mismo cuestionario. El sistema te deja la nota más alta. ¿Listo?
Entonces vas a tener 3 oportunidades de realizarlo y te deja la nota más alta. Muy inocente el que lo pierda. Pues si yo veo que en el primero saqué 2,9, miro cuáles son mis respuestas y trato de cambiarlas en el siguiente intento. Pues eso es lo más lógico. Vamos a previsualizar el cuestionario para ver las preguntas. Esto es casi que pastelear. Dice, ¿qué elementos nos permiten entender la lectura de cualquier texto? Entonces nos dan 4 opciones. Dice reconocer, analizar y resumir, elaborar, crear y controlar, reconocer, contextualizar, definir y determinar. La segunda pregunta, ¿qué pregunta se plantea un lector crítico mientras lee? Entonces ahí nos dan 4 opciones. La tercera, la siguiente definición es falsa o verdadera. Describir es exponer detalladamente lo que nos rodea a diario, como las personas, los animales, los lugares o objetos que pueden ser imaginarios o reales. Eso lo vimos ahorita en el video, ¿cierto? Y así sucesivamente. Chicos, en esta pregunta octava, quiero que nos detengamos. Identifica el sentido en el que están escritas las siguientes frases, si es denotativo o connotativo. La piedra es pesada, entonces usted escoge, ¿es denotativo o connotativo? Tienen que interactuar con el cuadro. Si no le hace, esa respuesta le va a quedar mal. Y en la pregunta 11 nos da también la misma opción de colocar los signos de puntuación, ¿cierto? ¿Qué signo de puntuación es el pertinente en ese escrito? Chicos, si ustedes no repasan, si no leen la profundización, no van a entender este tema, no lo van a entender. Entonces, profe, yo no entiendo los signos de puntuación, lo invito entonces a que vaya a la unidad, al bloque 3 y 4, donde se exponen los signos de puntuación, para que profundice ese tema. ¿Alguna pregunta, comentario, queja, situación que quieran expresar? No, profe, todo está claro. Bueno, listo, perfecto. Recuerden que este ejercicio puede tener éxito por su responsabilidad, por su entrega al proceso. No es culpa del profesor si usted no entiende, ¿cierto? Y más aún si no pregunta. Entonces sí los invito a que si tiene alguna dificultad, alguna inquietud más adelante, cuando vaya a desarrollar el taller, el cuestionario, me puede preguntar, ¿cierto? Vuelvo y le digo, el horario de atención es de lunes a sábado de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Después de ese horario o antes de ese horario no los puedo atender porque obviamente yo tengo una vida privada, una vida normal, la cual obedece a otro término de situaciones. Vuelvo y le repito, esta guía está diseñada hasta el 11 de abril, hasta el domingo 11 de abril, a las 11:55 de la noche se cierran todos los cuestionarios. Si usted los dejó para después, para responderlos, muy probablemente no, con toda seguridad la plataforma no lo va a dejar. Entonces usted va a empezar a escribirme a las 12 de la noche, profe, lo que pasa es que yo estaba por allá y la niña se me enfermó y entonces se me cayó el internet y entonces hubo una inundación. Muchachos, no dejen todo para última hora. Dificultades las podemos tener todos, todos, hasta yo. Hay momentos en los que hubo un tiempo en el que aquí se me caía el internet cada 5 minutos y fue un lío para yo poder dar clase. Entonces, ahí los invito a que seamos más planificadores de nuestro tiempo, de nuestras responsabilidades y podamos cumplir con nuestros objetivos académicos. La semana entrante normal nos vamos a encontrar, yo les aviso cuándo, yo creo que el viernes es lo más viable, el viernes, pero la siguiente semana, que es Semana Santa, no nos vamos a encontrar precisamente por eso, porque es Semana Santa. No hay ningún problema porque esta guía está diseñada, tiene solamente 3 unidades, entonces después de Semana Santa, es decir, en la semana de Pascua, haríamos nuestro último encuentro. Listo. Si no hay preguntas, si no hay comentarios, alguna duda que quieran despejar, les deseo un buen día. Esta clase la monto ahorita en WhatsApp. Listo. Muchas Profe, gracias. muchas gracias. Bueno, a ustedes por la asistencia y los conmino a que la próxima vez sean un poquito más puntuales. Listo. Sí, señor. Feliz día. Hasta luego, profe. Lo Gracias. mismo. Feliz día. Hasta luego, profe, que esté muy bien.